Antes que nada, Todo. deseo realmente agradecer a la Business Coaching School la oportunidad de compartir con ustedes eh, el resultado de los aprendizajes, de mis años de experiencia en el trabajo del coaching. Y también agradecer a los presentes que estén dispuestos a compartir este rato conmigo. Bien, voy a hacer yo una breve introducción sobre mi historia en este primer slide. Tal cual decía, creo que era Patricia, mi primer libro fue Coaching y Aprendizaje Organizacional, escrito en el año 2007. Y mi segundo libro, el Manual de Coaching de Equipos, es del año 2015. Yo llevo trabajando con organizaciones 45 años, 23 años adentro de ellas, habiendo ocupado cargos de dirección los últimos 10 de esos 23. Y desde el año 1998, o sea, hace 22 años, que me dedico en forma permanente al ejercicio del coaching ejecutivo, el coaching de equipos y el coaching organizacional. Por lo tanto, en esta balanceada historia de 23 años dentro de las organizaciones y 22 ayudando a las organizaciones desde afuera, me llevan a mí a irme perfilando como un investigador dedicado a la práctica de esto que me apasiona, que es el coaching. El coaching tiene 30 años de vida, más o menos. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es de esta evolución del coaching. Yo tuve la suerte de entrenarme con los gurúes que llegaron a la Argentina a mediados de la década del 90. Me refiero a Fred Kaufman, que venía del MIT, con una alianza muy fuerte con Peter Senge, y también Rafael Echeverría, más tarde, el autor de la ontología del lenguaje. Y lo primero que descubrí con el tiempo fue que el coaching producía tremendos resultados a nivel personal, pero le costaba producir resultados en el mundo de las organizaciones. Eso fue lo que me llevó a escribir mi primer libro, que fue mi tesis de doctorado. Entonces ahora que el coaching ya cumplió 30 años, quiero compartir con ustedes qué es lo que ha pasado con la práctica del coaching. Así que vamos a comenzar primero por el origen. Como muchos de ustedes saben, el origen del coaching viene del deporte. Voy a poner algunos ejemplos en este slide. Phil Jackson, los Chicago Bulls, ahí vemos a Michael Jordan y, no me acuerdo el nombre de Scott Pippen, creo que se llamaba, el otro moreno brillante. Luego, el Pep Guardiola con el Barça y la cantidad de logros que tuvieron mientras que él fue el coach de ese equipo. Ahí ven al maratonista que hoy tiene el récord mundial de maratón, abrazando a su coach cuando bate el récord el año pasado en Berlín. Este año, fuera de las normas de la Federación Internacional de Atletismo, logró bajar las 2 horas en los 42 kilómetros. Y por último, lo pongo a Cachito Vigil, que es el coach de las Leonas, el equipo de hockey sobre césped de Argentina. O sea, el origen del coaching viene del deporte. De hecho, su primer referente y quizás uno de los fundadores de la práctica del coaching, John Whitmore,
define el coaching de esta manera: es liberar el potencial de una persona para maximizar su propio rendimiento. Se trata de ayudar a aprender más que enseñar. John Whitmore, que también fue un deportista, era un corredor de carreras de auto, y después se transformó en un referente del coaching a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos negó? John Whitmore fallece en el año 2017. Su legado es la metodología Grow. ¿Y qué quiere decir esto? Orientado a las metas, es decir, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Luego, un análisis de la realidad, ¿dónde estás ahora? Las opciones, ¿qué podrías hacer para achicar la brecha entre dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? Y finalmente, ¿qué harás? Esta metodología es la primera, totalmente orientada a las metas. El coaching nace desde ese lugar. Y piensen ustedes que esta es la referencia que tiene con el deporte. Ahora, dos interrogantes centrales que surgen de la definición de John Whitmore. ¿Por qué es necesario liberar el poder de las personas? Y el otro interrogante, ¿por qué se trata de ayudar a aprender más que enseñar? Liberar el potencial de las personas implica ayudarlos a revisar sus modelos mentales, los paradigmas que hacen que las personas actúen como actúan. ¿Y por qué se trata de ayudar a aprender más que enseñar? Es porque implica un cambio también paradigmático. Salir del modelo enseñanza-aprendizaje para entrar en el modelo descubrimiento-aprendizaje. Estos son los dos pilares en los que se centraba el coaching originalmente. Avancemos un poquito. ¿Qué es esto de los modelos mentales? Yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Un ejercicio, yo no tengo acceso al chat y necesito tener acceso al chat. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, está, a ver, lo tienes abajo en las opciones, Horacio, abajo, justo en el Sabes que panel. están participantes, New Share, Pause Share, anotate con Remote Control, pero no tengo el chat. A ver, déjame un segundo. Verás, tienes el chat. Horacio, Ajá. ¿Sí? Tal vez si es que minimizas la pantalla, sale el chat lateral. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes encontrar ahí? Ya, te acabo de poner como administrador. A ver, veamos. Veamos. Tú sabes que sigo sin verlo, ¿eh? ¿Te parece si te comparto por WhatsApp lo que salga del No hay problema. Si alguno de ustedes tiene acceso al chat, me puede avisar a mí cuál es el resultado. ¿Les parece bien? Ok, Pati. Bueno, entonces el ejercicio que yo les voy a pedir, lo único que tienen que hacer es responder cuál es la letra siguiente en la secuencia que yo voy a mostrar. Yo voy a mostrar una secuencia de letras que tienen un ordenamiento lógico y les voy a pedir a ustedes sencillamente que en el chat, cada uno de ustedes, anote cuál es la letra que sigue a las que están en la secuencia que yo presentaré. ¿De acuerdo? Así que voy a poner cuál es la letra que continúa la secuencia. Ustedes ven, la secuencia es UDTCCSSO. ¿Cuál es la letra siguiente? Esa es la pregunta. Así que, por favor, escríbanlo en el chat para que alguno de los que está ahí ayudándome, Paul, me pueda decir a mí
si ya tenemos respuestas. Acá estoy viendo, hay 11. A ver, Horacio. Sí. José Lara dice O. O. Bien. Edison Ávila dice O. Mayela Cautle dice O. Bien. Bueno, sí, estoy viendo. Lara dice Mario O. Recalde dice O. Mauricio Gallardo dice O. Ok. Bien. Ahí Enrique Rivas dice U. Dice U. Ok. Bien. Diana bien. Marcela dice U. Ajá. Bien. Ahora, ya podemos dar por concluido, son 27 personas, hay más o menos 7 u 8 que han respondido. Les voy a contar igualmente, los 7 u 8 que han respondido están equivocados. Y vamos a tratar de ver cuál es el orden que tienen las letras que están ahí escritas. La primera letra es la U, que corresponde a 1. La segunda es 2, la D, que corresponde a 2. La tercera es la T, que corresponde a 3. La cuarta, la C, que corresponde a 4. La quinta, la C, que corresponde a 5. La sexta, la S, que corresponde a 6. La séptima, la S, corresponde a 7. La octava, la O, que corresponde a 8. Por lo tanto, la novena es la N, que corresponde a 9. Fíjense ustedes cuán difícil es encontrar esta lógica. La lógica con que fueron ordenadas estas letras. Solamente unas 10 personas apostaron, porque francamente apostaron, O o U, pero en realidad la letra es la N. ¿Por qué no la podemos ver? No la podemos ver porque ¿a quién se le va a ocurrir ordenar las letras como números? Es decir, nuestro modelo mental está preparado para ver las letras ordenadas como letras. Durante mucho tiempo hice este mismo ejercicio, pero al revés. Los números ordenados como letras. Y pasaba exactamente lo mismo. Últimamente, porque ya había pasado mucha gente por el anterior, empecé a cambiar y a hacer este ejercicio. Las letras ordenadas como números. Y pasa exactamente lo mismo. Nuestro modelo mental nos impide ver este tipo de ordenamiento. Entonces, el primer elemento que nos ayuda en el ejercicio del coaching ejecutivo y el coaching personal es la restricción que tienen nuestros modelos mentales para ver las acciones posibles. Repito, la restricción que genera en nosotros nuestro modelo mental para ver las acciones posibles. Sigamos un poquito más entonces. ¿Qué es un modelo mental? Acá tenemos una definición. Es nuestra interpretación de la realidad que actúa como un mapa que tenemos en la cabeza. Un mapa del modo en que son las cosas y también un mapa del modo en que deberían ser, es decir, nuestros valores. Por lo tanto, nos decimos a nosotros mismos, y las letras se ordenan como letras. ¿Cómo las voy a ordenar como números? Digamos que tenemos un filtro que no nos permite ver todo lo que hay, sino solamente vemos una parte de ello. ¿Cómo operan los modelos mentales? Los modelos mentales operan, vayamos a la parte izquierda de la pantalla, y vamos a ver los filtros que generan nuestra estructura interpretativa que llamamos modelo mental. Primero, la biología. Somos seres humanos, por lo tanto, tenemos más o menos una misma capacidad de observación. Pero hay otras especies que tienen mejor capacidad de observación que nosotros, mejor audición, mejor olfato. Por lo tanto, lo que llamamos realidad
para esas especies debe ser bastante diferente que para nosotros. Hay otro ingrediente, la cultura. La cultura es la manera de hacer las cosas con la que yo fui entrenado en mi vida, aprendiendo a expandir mi espacio de posibilidades. Y esa cultura, yo nacido en Buenos Aires o viviendo en la Argentina, es muy diferente de la cultura de Ecuador, México, España. Ni qué hablar si estuviéramos haciendo esto en, no sé, en Irán, por ejemplo. El otro ingrediente es el lenguaje. El lenguaje nos hace a nosotros los seres que somos. Somos seres lingüísticos. Construimos la realidad con el lenguaje y nosotros nos construimos a nosotros mismos. Y para complicarla un poco más, si hay más de 7.000 millones de personas, hay 7.000 millones de historias diferentes. Es decir, estos 4 ingredientes convergen en lo que llamamos nuestra estructura interpretativa. En nuestro inconsciente nosotros nos preguntamos y nos respondemos: ¿quién soy? ¿Qué deseo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Y en función de ello, sí, definimos objetivos. Trazamos acciones de vida que nos conducen a resultados. Si resultados y objetivos coinciden, bien, fantástico. Pero cuando no coinciden, ¿qué hacemos nosotros? Automáticamente revisamos nuestras acciones. A eso Chris Argyris y Donald John lo llamaron aprendizaje de lazo simple. ¿Por qué de lazo simple? Porque nuestras acciones son las acciones que están en la mochila, es decir, están en nuestras alforjas, que es nuestro modelo mental. Y ellos dijeron, pero existe otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje de lazo doble. Si yo empiezo a revisar mi estructura interpretativa, que es lo que me lleva a actuar como actúo, entonces puedo desplazar ese modelo mental, expandir ese modelo mental. El coaching en su evolución se dedica a trabajar en este espacio, en el espacio del aprendizaje de lazo doble. Ayudar a descubrir, ayudar a aprender y no enseñar. Así decía John Whitmore. Ahora, hay otro ingrediente en estos 30 años que al principio no habíamos tenido en cuenta, que fue el desarrollo de la neurociencia. Piensen ustedes que lo que ha evolucionado la neurociencia en los últimos 15 o 20 años es semejante a todo lo que había evolucionado el conocimiento del cerebro desde que el hombre es hombre hasta hace 20 años. Gracias a todas las metodologías por imágenes, resonancias magnéticas, tomografías, se pudo saber muchísimo más acerca del cerebro. Y hoy hemos descubierto algunas cosas. Veamos esas cosas, esas pequeñas cosas en un viaje muy rápido. ¿Qué nos distingue a nosotros del resto de las especies del reino animal? Hemos aprendido nosotros que lo que nos distingue es nuestra razón. Pero en realidad, nosotros somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas racionales que tienen emociones. ¿Y por qué es esto? Hay un fenómeno evolutivo. El fenómeno evolutivo se ve en lo que se llama el cerebro triuno. 3 en 1. Tenemos un cerebro reptílico o reptiliano ¿y por qué se llama así? Porque lo compartimos con los reptiles. Es en lo que se parece el cerebro reptílico al nuestro. Porque igual que los reptiles tenemos instinto y sentido de la supervivencia. Hay algo que nos lleva a acostarnos a la noche y dormir, que nos lleva a comer cuando tenemos hambre, a beber cuando tenemos sed, y a defendernos frente a la adversidad para mantener nuestra vida.
O sea, el cerebro instintivo es semejante también al que tienen los reptiles. Pero como dije antes, los reptiles están sobre la faz de la Tierra desde hace 700 millones de años. El cerebro límbico es el cerebro emocional, que lo compartimos con los mamíferos. En la evolución, los mamíferos están sobre la faz de la Tierra desde hace 200 millones de años. Nosotros también somos un mamífero, pero nuestro antepasado, el Homo sapiens, tiene solo 200.000 años. 200.000 años para nosotros suena como mucho, pero comparado con 200 millones o con 700 millones, es casi nada. Eso que tenemos como único se llama neocórtex. ¿Cuánto usamos del neocórtex? Lamentablemente muy poco, el 2%. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico no nos deja usarlo. Ahora bien, habiendo aprendido esto, también aprendimos el concepto de ser emocionalmente inteligentes. Pero esto surgió durante el proceso de evolución del coaching. Y obviamente tuvimos que integrar este conocimiento acerca de lo que significa ser emocionalmente inteligente. Por otro lado, en estos 30 años, mucho ha pasado en materia de transformación del trabajo. Y veamos un poquito. Hace 30 años estábamos en la segunda, terminando la segunda revolución industrial y empezando la tercera. La segunda revolución industrial fue la que produjo lo que conocemos como invento, y así lo digo, un invento es el puesto de trabajo, porque antes de la segunda revolución industrial no había puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, la división del trabajo surge con la segunda revolución industrial. Ustedes ven ahí las imágenes. La primera imagen es la línea de montaje de Ford. Ahí aparece Frederick Wilson Taylor, Fayol, los primeros pasos de lo que llamamos el management. Después vemos una industria que obviamente tiene sus puestos de trabajo, y después vemos una explotación petrolera, típico de la segunda revolución industrial. En los años 70, 80, nace la tercera revolución industrial, 70-80 del siglo pasado. Aparece la computadora, aparece la automación, aparece la energía nuclear. Y esta revolución industrial produce también una revolución en el management. Veamos cuál es. La empresa antes de la tercera revolución industrial era una empresa grande con muchos niveles jerárquicos. Pero todos, desde la década del 70 del siglo pasado en adelante, hemos sido inoculados con un virus, el virus de la calidad. Nos hemos vuelto consumidores más entrenados, más informados, que no estamos dispuestos a pagar un centavo más por aquello que no nos agregue valor. ¿Qué descubrimos? Que esta empresa con tantos niveles jerárquicos, que se dirigía con un modelo mental, y era el modelo mental de comando y control, debía ser reemplazada por una empresa mucho más chiquita, más ágil y con otro modelo mental. Es decir, del comando y control, debíamos pasar al aprendizaje mutuo. Piensen ustedes que esto aparece en la escena del management en el año 1937, cuando descubre Kurt Lewin que a mayor cohesión los equipos eran más efectivos. Entonces, descubre que el liderazgo democrático era el que producía cohesión.
Es decir, pasaron 82 años y todavía seguimos con este mismo cambio de paradigma que no hemos logrado resolver. Salir del control unilateral o del comando y control para entrar en el aprendizaje mutuo. 82 años. Le hemos cambiado los nombres, todos los que ustedes quieran. Desde Levin, después podemos mencionar a Douglas MacGregor, teórico que ustedes pueden llegar a conocer. También nos fueron llevando a un modelo diferente, que es el aprendizaje mutuo. Difícil, pero no imposible de lograr. Esto ahora paramos en la cuarta. Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Ahora está en el medio de un divorcio probable. Símbolos y aplicaciones de Internet que nos conectan. Y puedo mencionar cosas que me abruman. Se calcula que el 70% de los trabajos del año que viene, del año 2000, Oración, parece que tienes un problema en el audio. fuerte. Los puestos de trabajo. Señal que decía que tenía mi tanto inestable. Sí, Horacio, parece que tienes, no sé si me escuchan el resto, no sé, porque si me están escuchando a mí, entonces es un problema del audio de Horacio, ¿sí, no? Sí. Ajá. Sí, Horacio, parece que... Acá dice sí, se escucha. Hay una interferencia. Sí, pero acá dice que se escucha, sí. Sí, ahora sí, ¿Estamos bien? ahora sí empezó a escuchar. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ok? Sí. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. Sí. Bueno. Entonces les decía, estamos frente a un nuevo cambio que está cambiando totalmente la manera de ver el mundo del trabajo. Y esto nos lleva entonces a pensar si los modelos de coaching de hace 30 años siguen siendo los mismos. Y las investigaciones me están empezando a decir que no, que el coaching para ser exitoso se tiene que adaptar a estos terribles cambios. Veamos un poco. Ay. Bueno. El enfoque tradicional del coaching que yo aprendí con aquellos gurúes eran dos personas en una sala, una conversación confidencial. Aprendimos a tener escucha activa. Es decir, sabemos que hay una brecha entre quien habla y quien escucha. Me tengo que hacer cargo de esa brecha. Ya sea que yo esté escuchando o que yo sea el orador. Me tengo que hacer cargo de la brecha que está escuchando lo que yo estoy diciendo. Soy 100% responsable de que se escuche lo que el otro está diciendo o lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué usamos esto, que es el arte de la escucha? Fundamentalmente para el logro de las metas. Como veíamos el modelo Grow,
Empieza por goal, metas. Entonces, un plan de coaching para alcanzar metas. Las metas tienen que ser SMART, simples, mensurables, alcanzables, orientadas a resultados y con un tiempo específico. Tenemos que ayudar al cliente a mantenerse enfocado en el plan y en los resultados. Y positivamente confrontar al cliente cuando no acuerda con las acciones definidas. Es paradójico, mis amigos, es paradójico que todavía hay algunos referentes del coaching que siguen hablando de esto, de ayudar al coachee a planificar el futuro, a construir el futuro. Seguimos teniendo una mirada antropocéntrica. Voy a avanzar un poquito más. Hemos descubierto a lo largo de estos 30 años que hay otra metodología. Veamos. El enfoque dialógico. Yo antes dije, 2 personas en una sala con una conversación confidencial, centrada en la escucha activa y ayudando al coachee a alcanzar sus metas. El enfoque dialógico implica que ambas nos empezamos a dar cuenta que la problemática de la comprensión la tenemos tanto el coachee como nosotros. Nuevamente me sale un cartelito de escuchan. Me dicen que se va el audio. Siguen los problemas del audio. Ay, Dios. A ver, me gustaría saber si me están escuchando. Ahora sí, ¿qué tal si le pruebas apagando Sí. la cámara, Horacio? ¿Le apagas tu cámara? Ok. ¿Te parece? Bien. A ver si mejora la transmisión. Veamos. Stop video. Ok. Bien. Ya, ¿Me yo te doy escuchan feedback, ahora? ¿ya? Sí, ahora ok. está perfecto. Yo te doy feedback cuando tenga fallas. ¿Cómo no? Bien. Entonces, el diálogo es una conversación en la que buscan comprensión. Ellos no están tratando de probar, enseñar o motivar al otro para hacer alguna cosa. Es una conversación en la cual el coach intenta comprender y de este modo ayudar al cliente también a comprender qué y cómo su modelo mental bloquea su acción efectiva. Ahora, esta modalidad de coaching es la modalidad de coaching que, de alguna manera, las asociaciones que nuclean a los coaches, la IAC, la ICC, la ICF, con sus competencias de coaching, están buscando o han venido buscando desarrollar en los coaches. Pero ¿qué pasa? Esos cambios en el mundo del trabajo han generado una necesidad cada vez mayor. ¿Cuánto tiempo hace que estamos hablando de pensamiento sistémico? La quinta disciplina fue escrita en el año 1992. ¿Y cómo hacemos para salir del pensamiento sistémico y entrar en lo que llamamos la acción sistémica? Y este vendría a ser el tercer enfoque vinculado al coaching. Comparemos los dos primeros. El coaching tradicional, conversemos, y el cliente decide cambiar. Como ven en la imagen, el coach influye sobre el coachee para que el coachee cambie. En el segundo modelo, el dialógico, dialogamos y el cambio se genera como fruto del diálogo. El primero es más impositivo, es más imperativo, relación de iguales.
Ahora bien, el coaching como gestión del cambio. Y yo estaba leyendo una investigación y saqué esta frase: los enfoques tradicionales acerca del cambio son tan cuestionables como el enfoque tradicional del coaching. Es decir, los enfoques tradicionales de gestión del cambio son enfoques basados en el paradigma de control unilateral, mientras que la versión dialógica está basada en el paradigma de aprendizaje mutuo. Ahora, avancemos un poquito más. ¿Qué pasa con la gestión del cambio? Yo mencioné el pensamiento sistémico y me gustaría compartir con ustedes qué es esto de la perspectiva sistémica, que reconoce la existencia de un orden. Hay un orden en el sistema, pero ese orden es tan difícil de comprender. Y además de ser difícil de comprender, está en constante cambio. Es decir, los sistemas existen dentro de sistemas y cada componente del sistema está constantemente interactuando con otros componentes. Esto que acabo de decir, materia de perspectiva sistémica, se llama sistemas anidados. Y esto es muy importante para el coaching, porque nosotros somos individuos, somos sistemas psíquicos que estamos metidos dentro de equipos que son el primer eslabón del sistema social. Somos inexorablemente con los otros. Somos interpsicológicos para después ser intrapsicológicos. Y ese sistema en el que nos encontramos, nuestro equipo, también forma parte de un sistema mayor, que es un área, departamento o locación, que a su vez forma parte de la compañía, que a su vez forma parte de otro sistema mayor, que es el mercado. El coach está en el mercado. Que a su vez ese mercado está dentro de una sociedad, y esta sociedad está dentro de una aldea global. A ver, ¿qué quiero decir con aldea global? Hay una tremenda conexión de los sucesos que hemos venido observando en las últimas 3 semanas. Conflicto político en Perú. Conflicto político y social en Ecuador. Conflicto social en Barcelona, en Cataluña. Conflicto político y social y económico en Chile. Estamos a 3 días de una elección el domingo en la Argentina. Todo está interconectado. No sabemos exactamente cuál es el orden, pero está todo interconectado. No podemos dejar de ser leales al sistema para entender que no somos libres de elegir. A ver, la máxima libertad que tiene nuestro cliente es elegir si entra o no entra a trabajar con un equipo, pero si entró a trabajar con ese equipo, el equipo le ofrece restricciones y posibilidades. Y a su vez, el área le ofrece restricciones y posibilidades, y la compañía le ofrece restricciones y posibilidades, y el mercado, y la sociedad, y la aldea global. Es decir, los sistemas tienen propiedades estructurales que nos ofrecen restricciones y también posibilidades. Tenemos que leer qué pasa en estos sistemas. Están cambiando y el caos no es desorden, es un lugar entre el orden y el desorden. Por lo tanto, no hay verdades definitivas, tenemos que aprender juntos. Acá tenemos los 3 modelos, las 3 dimensiones del coaching. La tradicional, nosotros conversamos y el cliente decide cambiar. La dialógica, que fue muy fuerte y nacida en los años 90. Dialogamos y el cambio se genera.
Pero la sistémica de que tanto se está hablando hoy es la más importante. Somos participantes de un diálogo más amplio. El cambio emerge desde todas las interacciones. Todas las interacciones que se dan en los distintos sistemas que estamos operando. Entonces, ¿qué debemos aprender como coaches frente a esta cuarta revolución industrial? Primero tenemos que ser ágiles interpretando el funcionamiento del modelo mental. Eso que aprendimos hace bastante tiempo tiene que seguir acompañándonos, porque las restricciones también están dentro del individuo. Este individuo al que estamos ayudando a que expanda su capacidad de acción efectiva, su primera restricción está en su modelo mental. Entonces tenemos que comprender a ese modelo mental y desafiarlo para que pueda hacer ese aprendizaje de lazo doble que mencionaba en uno de los primeros slides. El otro fenómeno es, como coaches, tenemos que hacer la práctica de las relaciones interpersonales, no solamente entenderlas y comprenderlas, sino que tenemos que ser buenos jugadores en estas relaciones interpersonales, porque nos tenemos que ganar la confianza no solo de nuestro cliente, del sistema social donde opera el cliente. Porque tenemos que ayudarlo a nuestro cliente a facilitar ese proceso de aprendizaje. Pensemos que cada vez más se está hablando, el liderazgo ya deja de ser un atributo individual para ser un atributo de un equipo. Solos vamos rápido, pero si queremos llegar lejos, vamos a necesitar de los otros. Vamos a dar hipótesis, no tenemos certezas. La palabra buca en inglés, bica en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo, no nos lleva a otro lugar que la necesidad insatisfecha de aprender a trabajar con los otros. Y fundamentalmente nosotros, que somos coaches, tenemos que aprender esto. Y por el otro lado, nos tenemos que familiarizar en la vida de los negocios. Antes, yo he visto personas estudiando coaching que no tenían la menor idea de lo que es una empresa, de lo que es una organización, porque habían aprendido el funcionamiento de los modelos mentales y con eso era suficiente. Y no, señores. Estos sistemas sociales que llamamos empresas, organizaciones, tienen sus propias reglas. Esas reglas que muchas veces son restrictivas para la acción del individuo y otras veces son facilitadoras, pero si no comprendemos cuál es el lenguaje de los negocios, no vamos a poder a nuestro cliente. Y por el otro lado, lo que dije recién, el sistema tiene un orden, no sabemos exactamente cuál es, pero influye en todas nuestras decisiones y los cambios que se producen en el sistema nos hacen cambiar a nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser leales y estar siempre con esta actitud del aprendiz, porque el sistema nos está enseñando. Bien, de eso se trata lo que quise decirles a ustedes en esta evolución, en estos 30 años de la práctica del coaching ejecutivo. Y bueno, ahora me gustaría tener algunas preguntas. Ok, bueno, pueden colocar sus preguntas en el chat o activar sus micrófonos también. Ok. Bueno, esperemos, Horacio, a ver si es que hay preguntas. ¿Cómo no? Dice José, ¿tendremos copia de las láminas? Bueno, ya le consultamos a Horacio, a ver si es que nos va a Sí, facilitar. por supuesto. Creo que la van a subir al YouTube, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y si no, encantado de participar la presentación.
Un placer. Ahí tienes una pregunta, José. De José Luis. Dice, ¿qué opinas de la, no sé qué es, o directividad? Supongo que es la no directividad. Ajá. Ah, bueno, a ver, yo creo que cuando analizamos los modelos mentales en el management, podemos hablar de el modelo mental de control unilateral, que es directividad pura. En el otro extremo, cuando nos damos cuenta que esto tiene cierto tipo de inconvenientes, muchas veces lo que hemos visto es que los líderes dejan de dirigir y se van al otro extremo, que vendría a ser el laissez-faire. O sea, dejar hacer y... A ver, me dicen acá si puedo start my video. Sí, ok. Entonces, yo decía que pasamos al otro extremo, que es esencia total de control. Y lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que ni el extremo de todo el control lo tengo yo o cero control, sino el control lo tenemos que ejercer juntos, aprender con los otros. Eso es el aprendizaje mutuo, que sería la tercera versión del modelo mental, el aprendizaje mutuo. Lo voy a dar un ejemplo. Si vemos, en el año 1973, Peter Drucker escribía un libro, no era un libro, un artículo para la revista de la Universidad de Harvard, vamos a aprender del management japonés. Y Drucker decía que en Occidente y en Oriente el tiempo para tomar una decisión es aquí. Si decimos el tiempo es 100%, el tema es que en Occidente empleábamos el 20% en tomar la decisión un individuo y después el 80% tratar de convencer a los demás para que la pongan en práctica. Y él observaba que en Oriente era la inversa. El 80% del tiempo todo el mundo está de acuerdo en cuál es el problema para que finalmente alguien tome la decisión. A ver, aprendizaje mutuo no es unanimidad. Consenso no es unanimidad. Es tener la oportunidad de confrontar y no ser castigado. Y finalmente tomar la mejor decisión para el conjunto. Estoy hablando de algo que apareció en la escena del management hace 46 años. Bien, pregunta. Si la libertad está limitada por los temas más amplios, entonces nuestro poder se limita a elegir esas opciones que el mismo sistema dispone. A ver, acá hay un fenómeno. Hay un fenómeno que no tenemos que ser inocentes. ¿Qué quiero decir? Yo recuerdo un principio escrito por Rafael Echeverría, el tercer principio de la ontología del lenguaje, que decía, es absolutamente cierto que el observador actúa con disyuntura del sistema donde él opera. Pero no menos cierto que con su acción y a pesar de las restricciones de la estructura del sistema, puede cambiar el sistema. Ese principio, Rafael Echeverría lo cambió con el tiempo, porque se dio cuenta que era de una ingenuidad absoluta. Un observador solo no puede cambiar el sistema. No quiere decir de que no se pueda cambiar el tema. La estructura del sistema está demostrada en sus rutinas. Así como nosotros y nuestra personalidad la mostramos con nuestros, las culturas se muestran en las rutinas. Y las rutinas son las que muestran de alguna manera esas propiedades estructurales, restricciones y posibilidades. Ahora, ¿podemos cambiar las rutinas? Sí, pero tenemos que seducir. Seducir a los demás, conquistar a los demás, convertirnos en agentes de cambio. Lo dije antes, si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, ve con los demás. Háganlo juntos. Ahí José Luis hace una pregunta. ¿El coaching de equipos forma parte del coaching sistémico? Definitivamente. El equipo es el primer eslabón del sistema social.
Por lo tanto, como dije antes, es un sistema anidado dentro de sistemas mayores. Y además, los miembros son sistemas dentro de este sistema. El coaching ontológico y el coaching aplicado a la gestión empresarial. En rigor, de verdad, la diferencia no es que el coaching ontológico deja de ser útil en el mundo organizacional, pero la palabra ontológico nos remite a la pregunta, ¿qué ser quiero ser? Entonces, se vuelve más dialógico. El coaching ontológico, cuando hablamos de coaching sistémico, se transforma en una herramienta al servicio del sistema. Una herramienta poderosa porque aplica en la forma en que nosotros conversamos. Y casi todo lo que hacemos en la vida lo hacemos conversando. Por lo tanto, es una herramienta poderosa. No obstante, le agregamos algo mucho más poderoso, que es el sistema. Y en la gestión empresarial, el sistema tiene sus reglas. Y muchas de esas reglas no están escritas ni mencionadas. Es lo que llamamos el conocimiento tácito. Ese conocimiento tácito es como la parte más gruesa, más grande del iceberg, lo que no se ve, pero que influye significativamente en nuestra vida. Implementar el aprendizaje mutuo como cultura organizacional puede ser complicado. Lo digo porque aún tenemos empresas con directivos líderes de línea recta. Absolutamente cierto. No ha llegado todavía a Latinoamérica, salvo contadísimas excepciones, una iniciativa que se está desarrollando en el mundo anglosajón, que es desarrollar cultura de coaching. ¿Qué quiero decir con cultura de coaching? Entendemos que cada individuo es único. Tenemos que trabajar a la medida de ese modelo mental, pero es muy caro si nosotros le vamos a hacer coaching a todo el mundo. Es muy costoso. Por lo tanto, se está empezando a trabajar con coaching ejecutivo para los top managers y después coaching de grupos. El coaching de grupos no es el coaching de equipos. Son grupos organizados ad hoc que tienen como objetivo el máximo aprendizaje para cada uno de los miembros. Esto está ocurriendo y está ocurriendo bastante en Estados Unidos, en Inglaterra. Lo he visto en algunas pocas compañías en Latinoamérica. Si la relación con el otro, dice la segunda pregunta, son las interacciones de intercambio, entonces como coaches debemos estar atentos a los estados emocionales de la interacción. Absolutamente cierto. A ver, y quiero tratar de ver esto, ¿no? Me parece una pregunta muy poderosa. ¿Cuándo somos creativos? La creatividad es un proceso que arranca con una brecha entre dónde estoy y dónde quiero llegar. Brecha que podemos llamar problema. Dicen los neurocientíficos que el 40% de las veces la brecha se resuelve por ensayo y error. Entonces, primer paso, tener un problema. Segundo paso, ¿qué hacemos los seres humanos? Ensayamos. Tercer paso, los neurocientíficos lo llaman insight, que es cuando las emociones descansan y se produce la claridad mental. Y es el momento donde surge en nosotros la idea innovadora. Dicen que el 60% de los problemas se resuelve durante el insight. Claridad mental. Cuando menos lo esperamos, nuestro subconsciente nos trae un conceptual blending, la combinación de ideas. Pero ahí no termina la cosa. Después ya nos volvemos seres sociales. Y queremos llevar la solución al resto. Y tenemos que superar la crítica, el juicio crítico de los demás. Cuarto paso, entonces, superar el juicio crítico de los demás. Y el quinto paso, y el más complejo, todo proyecto creativo se tiene que convertir en un hecho. Y para que se convierta en un hecho,
El 1% es inspiración y el 99% es transpiración. Ahora, esto ocurre a nivel individual y ocurre a nivel colectivo. Cuando la emocionalidad en un grupo de trabajo es positiva, entonces se puede hablar de un estilo de liderazgo compartido. Y además ese equipo se vuelve no solo efectivo, sino también innovador. Debemos estar atentos a esos estados emocionales. Debemos estar atentos a los estados emocionales que nuestro cliente, si le estamos haciendo coaching ejecutivo, siente, muestra, y también los del sistema donde él opera. Es decir, la inteligencia emocional empieza por el autoconocimiento. Empieza por el autoanálisis. La inteligencia emocional no implica no sentir emociones, sino ser consciente de las emociones. Para saber si esas emociones no son útiles para lo que vamos a hacer o no. Y es que nuestro cerebro racional analice el cerebro emocional, observarnos a nosotros mismos, para ver si esas emociones y las emociones que se generan con los demás, porque aprendemos a emocionar con los otros. Entonces, esto es lo fantástico. Podemos cambiar los sistemas, pero tenemos que hacer con los otros y emocionar juntos. Y vuelvo a hablar de la emocionalidad positiva: respeto, confianza, apoyo mutuo. Son las evidencias de la emocionalidad positiva. La emocionalidad negativa es espíritu crítico, sarcasmo, cinismo, ironía. Las investigaciones nos dicen que por cada 4 conversaciones positivas se admite solamente una negativa. Si queremos que un equipo sea innovador, podemos observar cómo conversan. ¿Cuántas conversaciones positivas tienen? ¿Cuántas conversaciones negativas? Y como coaches, ayudarlos a que eso suceda. Es decir, estoy hablando de coaching ejecutivo y me estoy metiendo en que ese ejecutivo al que estamos coachando va a ser el líder coach de un equipo. Va a tener que aprender este arte de escuchar emociones en ese equipo. Porque va a ser un facilitador de un estilo de liderazgo co-creado con sus colaboradores. No sé si no tenemos más, me parece. Por ahora no veo ninguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, gracias a ustedes, Patricia, un abrazo muy fuerte y bueno, gracias a cada uno de ustedes y también les envío un gran abrazo desde Buenos Aires.